Bienvenidos a Ideario, información para generar opinión desde Martínez de la Torre, aunque hoy de nuevo estamos fuera de nuestras oficinas y nos encontramos una vez más y agradecemos, claro, la amabilidad de recibirnos al Café Roatán aquí en San Rafael, Veracruz. Ya saben, ya lo hemos comentado en otros programas, pueden venir a tomarse diversas bebidas, también algunos alimentos y pasarse un rato muy agradable aquí en San Rafael, en la calle Ribera del Río, frente a la Plaza Cívica. Ahí lo encuentran y bueno, pues nuevamente agradecer el espacio y también agradecer que nos permiten hoy tener una plática con un personaje de la vida social, política, cultural de San Rafael, alguien que pues no porque esté aquí, creo que él sabe que reconocemos su trabajo por lo que ha hecho, no por quien fue o el puesto que ocupó en su momento, sino por lo que hizo, que creo que es un trabajo muy loable, activo del perredismo en el estado, referente de la política en la región. También recientemente nos dio ahí una noticia de para dónde va en este 2024. Y bueno, exalcalde de San Rafael. Pues recibimos a Luis Daniel Lagunes Marín. Dani, gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias por estar aquí. Y bien, pues, como decimos ahí, contigo siempre las pláticas que hemos tenido, las entrevistas que son en corto banqueteras, en teoría, ¿no? Se volvían entrevistas muy interesantes, muy extensas. Hoy vamos a platicar sobre algunos temas que tienes de interés y también nosotros tenemos de interés. Claro que sí. Como siempre iniciamos preguntándole quién es Dani Lagunes, para aquellos que no saben quién es Dani Lagunes, que creo que son pocos. Claro, bueno, me llamo Luis Daniel Lagunes Marín, tengo 37 años, nací un 16 de abril de 1986 en el Seguro Social de Martínez de la Torre. Como todo el mundo sabe, antes San Rafael pertenecía a Martínez de la Torre y hasta ahora todos vamos a nacer allá. Aquí hay escasamente 1 o 2 espacios, sanatorios particulares para nacer. Soy hijo de Héctor Lagunes Reyes y Carmen Marín Martínez. Tengo 2 hermanos, Héctor Javier, que es mayor que yo, y Miriam, que es menor que yo. Me casé en el 2016 con Andrea Riande, mi esposa, y ahora tenemos 2 hijos, Lucio de 5 años y Sabina de 9 meses. Me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho la vida, me gusta mucho estudiar, y en algún momento di un paso en mi vida que fue la alcaldía, que espero que pronto quede atrás, que te agradezco mucho que lo dices. No es algo que me defina, no es algo que busco que me defina, aunque fue una experiencia muy bonita. Y bueno, vivo en San Rafael hace más o menos 11 años. Antes estuve vagando un poquito por muchos lugares gracias a mi breve carrera académica, mis estudios y a la vida de mi familia. Y bueno, aquí estoy feliz. Vivo en una comunidad que se llama Potrero Nuevo, ahí es donde mis bisabuelos y mis abuelos fundaron el Ejido en algún momento, y ahí decidí asentarme cuando regresé a vivir aquí con mi esposa. Y bueno, contento de estar aquí. Dani, bueno, vamos a irnos en tu formación académica. ¿Tú eres licenciado en? Estudios latinoamericanos. Estudios latinoamericanos, muy interesante. ¿Y por qué estudios latinoamericanos? ¿De dónde nace? Bueno, yo soy pasante. Ok. Porque sí soy licenciado de alguna forma, o sea, no estoy titulado. Falta ese papelito. Digamos, a veces está un poco de más decirlo, pero a veces en política llegan a buscar tu título y a reclamarte, ¿no? No, yo nunca me ando presentando como licenciado, no es algo que creo que sea una diferencia relevante en las personas, pero la aclaro siempre por este tema. Cuando yo salgo de la preparatoria, tenía la idea de estudiar Derecho, pero había militado en algunos movimientos sociales, campesinos, indígenas, desde la escuela. Había en Jalapa un movimiento que era el Comité de la Sociedad Civil, el COSOCI. Yo participé de alguna manera, me gustaba el skate y tenía toda esta idea del el skate no es un crimen, salía a andar en mi patineta, un poquito la recuperación de espacios públicos. Organicé 1 o 2 toquines, pequeños conciertos de rock punk, que era lo que en ese momento estaba de moda, lo más conocido Panda, pero ahí en Jalapa, por ejemplo, Cruce Escolar era un gran grupo, había varios grupos, un pequeño movimiento musical, y participé también del Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era la parte civil del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo cuando voy terminando la preparatoria,
me quiero ir a la UNAM a estudiar Derecho. Pero platico con mis papás y mi papá me sugiere quedarme a estudiar Derecho en la Universidad Veracruzana. Yo no tuve ese toque de rebeldía que debí tener tal vez, pero bueno, por algo suceden las cosas. Y lo que hice fue presentar para Derecho en la Universidad Veracruzana y presentar en una gran escuela que es el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que en ese momento estaba a la par con el ITAM y con una o dos escuelas más dentro de las mejores ranqueadas en México para Derecho. Presento para la Universidad Veracruzana, tengo la fortuna de quedar en primer lugar entre todos los que presentaron, eran alrededor de 2.500 personas y en ese momento tenía una lista con tu nombre y la publicaba el Diario de Jalapa. Hoy día es distinto, metes una clave y te dice si quedaste o no y creo que te dan tu lugar, pero si lo publican con claves, que creo que está bien, no todo en la vida es una competencia. Y quedé en el CIDE y en el CIDE me ofrecieron una beca inicialmente, que después no me respetaron. Ahí te ponían un examen que es el College Board y a comparación de la UB y de la UNAM, que es de conocimientos, el College Board es como de inteligencia verbal matemática. Entonces es un máximo de 1.600 puntos y cuando vinieron a decirnos de este examen, si sacabas más de 1.500 puntos te iban a dar una beca. Yo presento, saco 1.520 puntos más o menos, un puntaje muy bueno, y me voy con la expectativa de la beca. Llego y no me la hacen válida, que porque en esa ocasión el comité encargado de las becas había cambiado sus criterios y había pensado hacerlo de una forma más integral, tomando en cuenta la entrevista y tomando en cuenta un ensayo que teníamos que hacer para entrar. Y bueno, eso va de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Muy difícil tener un juicio de esa manera, pero lo acepto y me quedo por allá. Fíjate, me están viniendo varios recuerdos de ese momento. Por mi buen puntaje me exentan del curso propedéutico y cuando llego a la escuela resulta que existía ya una especie de grupo de personas que se habían puesto de acuerdo, que tenían cosas en común, que tenían una amistad hecha en 1 o 2 semanas de curso propedéutico y yo llego de Jalapa a Veracruz un poco con esta novedad de la escuela, que para mí era nueva la ciudad y era nueva la escuela. La escuela está en Coajimalpa, pero cruzas una calle y ya estás en Santa Fe. El centro comercial de Santa Fe, el más famoso, está a escasos 500 metros. Nada más que como el CIDE está como en un barrancón, era difícil pasar para allá. Y además de eso, yo llego a vivir con unos tíos. La situación en la casa no era sencilla. Mi papá siempre fue muy responsable, mi mamá también. Pero pagar a un hijo estudiando en Ciudad de México y un semestre de ese precio no es fácil. Entonces llego a vivir con unos tíos que vivían en Tepepan. Tepepan es cerquita de Xochimilco y de Tepepan al CIDE me hacía aproximadamente 2 horas, pero variaba, porque una vez que yo tomaba el tren ligero que pasa por Tepepan, llegaba a Tasqueña y en Tasqueña hay una fila enorme para abordar el metro, más que yo llegaba a las 6 de la mañana aproximadamente con mi primera clase a las 8, salía de casa en Tepepan a las 5:30 y a esa hora pasaba un vagón, pasaba otro vagón y me era muy difícil abordar. Después de un mes así me cambio a Coajimalpa y dentro del CIDE tuve discusiones muy fuertes con algunos profesores. Discusiones teóricas que yo no estaba en condiciones de ganarles, porque yo tenía maestros con doctorado, postdoctorado, postdoctorado, con especialidad en muchas cosas. Y en especial recuerdo una situación que me marcó. En ese momento, pues eres muy joven, ¿no? Y hoy creo que tendría más fuerza para reponerme a estas situaciones. Pero los maestros estaban discutiendo el movimiento zapatista. Un tema en el que yo me había metido mucho porque me gustaba, incluso había militado en el frente. Ya venías politizado desde Totalmente. antes. No, yo mi vida política la empecé como a mis 14 años de una forma consciente en el movimiento social. Desde antes había tenido intereses, ya sabes, la jefatura de grupo, el que de pronto alza la mano cuando ves que un maestro está aprovechándose de un estudiante. Tuvimos un maestro en 4º de primaria que nos enseñó que cuando sacaban a alguien del grupo, nos saliéramos todos como protesta. Entonces, y además, una parte de mi educación fue en Lagunas, Oaxaca, donde el movimiento indígena y social es sumamente fuerte. Entonces, vas llenándote de elementos
que te van determinando como persona, porque la construcción de la personalidad y del conocimiento es comunitaria, no es individual. Entonces yo me enfrento a muchas cosas que me van determinando, además de mis gustos y pasiones propias. Bueno, discuto con el maestro y él nos enseña algo así como el discurso o la carta inicial del EZ, en la que dice: le planteamos la guerra al Estado mexicano. Y la definición de Estado mexicano, a partir de las ciencias sociales y del derecho, que es territorio, gobierno y aparato legal, más o menos. A lo mejor me estoy confundiendo un poco. Y yo digo, bueno, es que esa es la interpretación legal, pero aparte de eso, hay una interpretación que es la social. Cuando dicen Estado, se están refiriendo a gobierno. Y el maestro le quería dar una interpretación estricta. De ahí comenzamos una discusión y él dice, ¿y dónde está la base legal de la guerra al Estado mexicano? Y digo, bueno, el mismo Z dice que en el artículo 39 de la Constitución mexicana, que es que el poder reside en el pueblo. Y ahí empieza un debate de lo difícil de la construcción del concepto pueblo. ¿Quién puede decir que tiene esa autoridad de hablar en nombre del pueblo y de la democracia representativa? Empezamos a tener un debate porque de ahí pasamos a las autonomías y yo le decía que este régimen era posible dentro del Estado mexicano y él hablaba, por ejemplo, en Estados Unidos de las reservas indígenas en las que se habían intentado estos modelos de una legislación distinta y que había servido para que se crearan una serie de casinos y negocios ilegales de apuestas dentro de las reservas indígenas, y un debate en el que terminó aplastándome. Una persona muy inteligente, muy capaz, muy estudiada, pero para mi gusto sin la sensibilidad para entender que yo era un muchacho de 18 años, recién llegado a la ciudad, que no había desayunado y que había salido a las 5:30 de la mañana de su casa, ¿no? Que de hecho hubo un movimiento hace algunos años que hablaba de esto, del maestro que se cree muy buen maestro porque te aplasta y te reta y te deja 5,000 tareas, y cuando él se acaba el curso escolar de 40 estudiantes pasaron 13 y cree que eso lo hace un buen maestro. No sé si coincides, pero a mí me tocaron muchos maestros de ese tipo. Sí. Bueno, yo me formé en el área de humanidades ya en la universidad, pero desde preparatoria los maestros que estaban sobre estas áreas sentía que tenían mucho ese temperamento de querer como... cierto, que estaban arriba en varios escalones de ti, ¿no? Es muy difícil porque creo que muchos de los egresados de sociales y de humanidades tenemos un ego muy grande. Un ego muy grande que no se refleja en la forma en que vestimos ni en el carro que tenemos, pero que siempre creemos que tenemos un cariz ético mayor que los demás, una superioridad moral, y es difícil quitarse eso. Yo no digo que yo haya podido. Y algo bien complejo, como decías, tú estabas discutiendo los temas que hablabas con tu maestro. Eran temas al final que en muchos grados llegan a percepción. Claro. ¿No? Claro. Y entonces son temas en los que en realidad muchas veces no llegas sí, pero además cuando tú tienes un discurso político lo puedes deshebrar y leer entre líneas sin irte a la interpretación legal, porque no es un documento legal. Pero bueno, incluso puede ser que el maestro haya tenido razón. Yo siempre lo que aludo es a su sensibilidad del maestro estudiante. El tema es que a los 2 meses yo deserto. Digo, el CIDE no es para mí, esta escuela no es para mí, el derecho no es para mí, y me regreso a Jalapa. En Jalapa tomo un curso en un Cecati de panes, pasteles y decorados, junto con mi mamá. Fue una temporada muy bonita. Aprendí a hacer, los pasteles no son tan difíciles, seguir las recetas. Ya el pan de bizcocho, el que hace el panero, es mucho más difícil porque implica una gran práctica. Y a mediados de año hablo con una amiga, Sofía Acosta, una gran amiga que ya casi no hablamos, aunque con su hermano tengo una gran amistad, con Paco, y le digo, estoy pensando entrar a sociología porque quiero estudiar algo que tenga que ver con movimientos sociales, que tenga algo que ver con las guerrillas, pero historia no me convence. Y ella me dice, yo estoy en estudios latinoamericanos y aquí hay muchos compañeros que han militado, que han sido parte, que han estado cerca, que sus formas de investigación, mira, te paso el plan de estudios, lo reviso y son 2 años de tronco común y 2 años y medio de optativas que te pueden permitir hacerte hacia la geografía, hacia la cultura, hacia la literatura, hacia el arte, en un plan más amplio que el solo la literatura, hacia la antropología, hacia la economía, y me convenció. Una de las cosas que me convence es que en ese momento en la casa me dijeron, quédate en Jalapa, y yo dije, si busco una carrera que no esté en la Universidad Veracruzana,
me puede permitir una salida de la casa para irme a Ciudad de México. Así le hago. ¿Querías regresar a la ciudad? No, yo quería, o sea, yo sabía que bajo la tutela de mis papás no iba a lograr muchas cosas que quería. Y no te hablo del sacrificio, no, para nada. Yo no creo en el sacrificio, yo creo en el vivir bien de toda la gente. Pero sabía que ahí esa situación de comodidad, esa situación de pedir permiso, esa situación de tutela permanente, no me iba a permitir desarrollarme plenamente. Me fui a Ciudad de México y ahí encontré un escenario increíble de libertad. La UNAM es la mejor escuela del país en lo humano, en lo académico, en investigación, en todo. Obviamente hay un tema de discusión, de ranking, demás. Le voy a decir que sí porque es el invitado. No, a ver, hay 11 rutas de Pumabús. Sí. Es una ciudad enorme donde entras y se respira el aire juvenil, universitario, de intercambio de ideas, círculo de estudios, cubos, organizaciones estudiantiles. Sales a las islas, que son las grandes áreas verdes, y a echar novia, a jugar con el hockey, a jugar con un frisbee, a jugar fútbol, a acostarte un rato en el pasto. Es decir, no solo el tema de la escuela, sino todo lo complementario que hay alrededor, de comunidad, de instalaciones, de historia. Me decía un amigo, yo estuve 6 meses de intercambio en Colombia, en la Universidad Nacional, y me dijo, la UNAM es un lugar interesantísimo. Yo acabo de leer en primer semestre a García Canclini, en tercero a Enrique Krause. En quinto semestre leí a Carlos Lenkersdorf, y para mí eran gente que aparecía en un papel que nunca en mi vida iba a ver. Y un día me llega una invitación a un coloquio de la UNAM, e iban a estar los 3 en esa mesa con 40 personas atestiguando. Él decía, yo creí que era como cuando venía Chomsky a Bogotá y se llena una sala con 2,000 personas. Allá es increíble que el mismo Luis Villoro, que el mismo, Volpi, dan clases y tienen clases con 15 personas y tú puedes asistir a esa clase de oyente. Entonces, el intercambio de ideas es algo que hace a la UNAM una escuela increíble. Y bueno, entro a estudios latinoamericanos y de ahí para acá. Muy bien. Y eso te permitió también, todos vemos en tu feed, en el Face, en tus redes sociales, estar en muchos lugares, supongo, en esa etapa. Sí. Conocer muchos países. Fíjate que cuando yo era más chico, tenía la edad yo era un hombre muy romántico. Y lo sigo siendo relativamente, pero lo era mucho más. Yo decía, no quiero casarme, no quiero tener hijos. No que no quiera, sino que sabía que eso termina siendo una especie de límite bonito en tu vida, en el que siempre de asumir un riesgo lo piensas 2 veces, porque hay una persona que depende de ti y con la cual quieres regresar a tu casa. Y eso te resta en algunos sentidos valentía, te resta arrojo, que son son características cualidades muy buenas para alguien que quiere cambiar el mundo. Entonces, yo tempranamente aprendí a andar de aventón. Estamos hablando del 2007, 2008, 2009, 2010. La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón empieza en el 2006 y ese es un parteaguas para que el país empiece a llenarse de mucha más violencia. En esos entonces, al principio, todavía existía más confianza entre personas y hago mi primera salida de aventón más o menos en el 2007 a la Costa Chica de Guerrero. Todavía no existía Google Maps, había una función de la página de la SCT que se llamaba Traza tu ruta, le ponías a dónde ibas y él preguntó a una amiga que andaba de aventón y me dijo, pues es que mira, ahí en Ciudad Universitaria, en Metro CU, tomas un autobús a La Caseta, que es la salida a Cuernavaca, y ya de ahí puedes tomar un aventón. Era el encuentro de pueblos negros en Juchitán, Guerrero, no Juchitán, Oaxaca. Ahí tomé mi primer aventón, después otro en Tres Cruces, Tres Cruces es la zona de Acapulco, donde puedes tomar el autobús para allá, para la zona de Pinotepa Nacional, Coajinicuilapa, y fue mi primer aventón. Me encontré con gente maravillosa y un taxista fue a visitar a su hermano en esos días. Yo me había quedado en casa de su hermano y me dio el aventón de regreso hasta Ciudad de México. De esa oportunidad salí bien y yo dije, mi vida tiene que ser viajar. Porque, pues mira, yo había leído los diarios del Che en motocicleta, había leído de sus viajes a América Latina, prácticamente de aventón en esta motocicleta que arregló con un amigo.
Y yo decía, en el viaje está el aprendizaje, no aquí en las aulas. Las aulas siempre me pudieron mucho, aunque hoy las añoro. Me pudieron, yo decía, aquí no está el conocimiento, aquí no está la experiencia. Está una parte muy sesgada y tengo que salir a encontrarlo, a crearlo. Nuevamente una visión romántica. No todo lo que entonces pensaba lo pienso hoy. Es un tema que a mí siempre me llamó mucho la atención de mi papá. Sí. Porque él siempre ha dicho, incluso luego al final de los trimestres ahí en la UAM, a mí me tocaba cuando ellos iban de vacaciones, tenían planeadas las vacaciones, no coincidían los calendarios. Me decían, no, pues ya falta. Dice, los viajes, dice, ya unos días. Digo, sí, pero es cuando entrego las tesinas, las finales. Claro. Dice, no, pero un viaje te enseña mucho a comparación a veces de estar en la escuela. Digo, sí, pero aquí hay que entregar el trabajo. Pero Sí. él siempre me ha dicho eso, dice, viajar, conocer, siempre te va despertando la mente, ¿no? Te va abriendo a otras cosas. Claro. Y más cuando no aplicas el viaje clásico de ir a las zonas turísticas que te dan los tours, ¿no? Sino como que de repente en la noche escápate a curiosear, a ver qué Por conoces. supuesto. Tengo la fortuna de que en la edad que siento que era tenía las condiciones para hacerlo, corrí muchos riesgos bonitos que no me generaron ningún daño. Entonces a mí me gustaba mucho andar. Comencé por ahí, pero ya después salía a Puebla, volví muchas veces a Guerrero y a Oaxaca, toda esta zona de la cual sigo enamorado hasta este momento. Tengo grandes amigos y ahí de alguna forma empecé con una carrera política social más seria, aunque no tengo ningún resultado que presumir. Fue una época formativa para mí, y eventualmente se me presentaron otras cosas. Yo tenía una prima, la tengo, o sea, mi prima vive, pero estaba estudiando en ese momento en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Médicas, que fue un modelo de enseñanza de medicina que creó la Revolución Cubana posterior al huracán Paulina. El huracán Paulina en los 90 me parece a principios, la gran destrucción que dejó en Centroamérica y en las islas del Caribe demostró la precariedad que tenían los sistemas de salud y la falta de médicos. Entonces la Revolución Cubana, como una forma de exportar la revolución, y hay que decirlo, de propaganda también, empezó a decir, aquí vamos a formar médicos de América Latina. Así que los niños de familias campesinas, de familias pobres, vengan que aquí les vamos a dar manutención y los vamos a enseñar medicina. Mi prima estaba allá, tenía varios amigos que yo conocía, tzotziles, celtales, choles, mayas de la zona de Chiapas, con los que cuando yo tenía 18 años, antes de irme a la universidad, me habían permitido acompañarlos 2 semanas a una jornada médica, y fue otra cosa increíble que conocí. De hecho, estaba la celebración del 20 y 10, el fuego y la palabra, que eran los 20 años de la fundación del Ejército Zapatista y los 10 de su conocimiento público. No fuimos, pero me tocó ver en la carretera las camionetas llenas de zapatistas, y eso también me impactó. Entonces ahorro como puedo, me voy a La Habana y mi prima me recibe allá durante un mes, junto con un gran amigo que se llama Ricardo Solís, que ya no lo veo actualmente. Pasa un tiempo y yo tomaba clases con el director del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, Adalberto Santana, y un día dejo mi mochila en el salón a terminar la clase, voy al baño, regreso, y cuando regreso tenía ahí un grupito de 6 y me acerco a ver qué les estaba diciendo, y les estaba diciendo, ¿saben qué? Yo tengo amistad con Leonel, el actual presidente de República Dominicana. Él estudió aquí una maestría o su carrera y nos está invitando a ir a un grupo representativo, porque además nuestro rector, que en ese momento el rector era, se me fue, pero que después fue secretario de salud del gobierno de Peña Nieto hacia el final, bueno, el entonces rector de la UNAM, y nos invita con gastos pagados a República Dominicana. Era un modelo de Naciones Unidas y el rector de la UNAM iba a dar una conferencia. Llegamos con gastos pagados a Punta Cana, nos quedamos una semana en Punta Cana, íbamos alrededor de 10 compañeros y yo, y al terminar me quedo una semana más, pero ya no me quedo en Punta Cana sino en Santo Domingo. Y en Santo Domingo empiezo a caminar por mi propia cuenta, buscar amigos, buscar aliados. Fui al Museo del Hombre Dominicano. Yo quería pasar a Haití, pero la situación convulsa siempre ha sido compleja en Haití, además de que allá se habla francés y creol. Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, Juan Ramón de la Fuente. Pero no fue Juan Ramón de la Fuente. ¿Quién siguió? Ni Enrique Graue. Juan Ramón es más reciente. No, Graue es el más... El actual. No, ahorita me acuerdo. Pero bueno,
Y después ya estaba yo con Andrea, mi esposa, y me invitan a una cumbre de juventud afrodescendiente en Costa Rica. Entonces la invito a acompañarme, buscamos varios apoyos y nos vamos por carretera. Acababan de abrir, no estoy seguro si era Interjet u otra aerolínea, y había abierto una ruta Ciudad de México, Guatemala, Ciudad de Guatemala, por $1,000 ida y vuelta. Compramos nuestros boletos y de ahí nos fuimos en el Ticabús. El Ticabús va desde San Cristóbal de las Casas hasta Ciudad de Panamá y de regreso. Puedes comprar un solo pasaje o puedes ir comprando por segmentos. Y ese mismo Ticabús es seguro. Es seguro. Entonces llegamos a Ciudad de Guatemala, viajamos casi inmediatamente a Nicaragua, donde una gran amiga, Laura Ramírez, que está ahorita en Jalapa, Laura, nos consiguió que un maestro de la Universidad Nacional de Nicaragua nos alojara en las residencias estudiantiles. Nos quedamos 3-4 días ahí, conocimos lo que era el neosandinismo, el sandinismo. Imagínate, Daniel Ortega, que está ahorita en el poder, acababa de regresar hacía unos años y vimos unas cosas impresionantes, muy interesantes, que no voy al tema para no hacer más larga la entrevista, pero conocimos bien Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras. El Salvador lo pasamos muy rápido, realmente nos daba un poquito de temor, pero también conocimos bien Guatemala. Y conocimos Bluefields, Livingston, Limón, Boca del Toro, que son las partes que dan al océano y donde hay mucha presencia creol y en general afrodescendiente o... Ay, se me fue, ¿cómo se llama esta etnia? Garífuna o Garinagu. Entonces nos permitió crecer, aprender mucho. Regresamos e hice otros 2 o 3 viajes que no vienen mucho al caso, pero que fueron relevantes y bonitos. Esto me permitió aprender mucho y sí va un poco de la mano de la carrera que estudié, pero yo diría que va mucho más de este ánimo de conocer, de aprender. De hecho, en mi papel de alcalde, fuimos a visitar a una comunidad migrante en Mississippi, a las cuales quiero muchísimo, que es la comunidad de Forest, que es una comunidad de 3,000 personas y hay alrededor de 300 sanrafaelenses y martinenses, sobre todo de Puntilla Aldama, pero hay unos 40, 50 que son de varios lugares. Y estuvimos también en Los Ángeles con organizaciones migrantes y eso nos ha servido también para dar un cariz social a los espacios en los que hemos estado. Cuando hiciste este viaje, o que estabas, dices que te enamoras de la región sur del país, Oaxaca, Guerrero, hoy es un poco, o muy mainstream esa zona, ¿no? Porque claro, ya lo jalan mucho promoción con el turismo, de hecho ya se está llenando de habitantes del extranjero, ¿no? Una cantidad importante. ¿Ya era así desde ese momento? No, mira, tú sabes que los lugares tienen sus partes adornadas para el turismo y las que no. Entonces, por ejemplo, Puerto Escondido tiene años que ha sido relevante, aunque no ha tenido un desarrollo turístico como el esperado. Acapulco también. Entre estos dos puntos está prácticamente la Costa Chica. Puerto Escondido está dentro de la Costa Chica, pero tú sales de Acapulco y está, no me acuerdo el orden ya, pero está San Marcos, está Marquelia, está Copala, está Cruz Grande, está Ometepec, está Coajinicuilapa y más o menos esa es la franja de Guerrero. Y arribita pues están Xochistlahuaca, Tlacuachistlahuaca, y ya del lado de Oaxaca está Jamiltepec, está Pinotepa Nacional, está Cacahuatepec, San Juan y San Pedro de los Amuzgos y algunas otras comunidades. Esas son comunidades nahuas, mixtecas, tlapanecas y afrodescendientes, donde hay una gran riqueza cultural y, como en muchos lugares, una gran pobreza. Ambiguo el tema, porque hay una pobreza material, pero hay un gran cuidado comunitario de los recursos naturales que permiten que la agricultura de autoconsumo y que la pesca y la caza sigan siendo formas importantes de hacerse de la comida. Además de la historia de los ejidos, que también está muy presente en toda esta región. Marquelia es una zona turística importante y Acapulco puede ser que haya ido aumentando su mancha urbana de tal forma que crece hacia allá,
pero no estoy seguro. Yo la última vez que regresé para allá fue en 2017, como una forma de desandar mis pasos antes de entrar a la alcaldía, porque sabía que me iba a ocupar 4 años en cuerpo y alma de un proyecto al que no quería darle pausas temporales por la nostalgia. Pero una zona muy bella y que realmente me hizo crecer y en la que crecí mucho políticamente. Yo le agradezco a muchos amigos que hoy día ya no están, porque así es la vida, ¿no? Se acaba en un momento, pero que fueron grandes fuentes para mí de crecimiento y que no los culpo de mis errores porque he tenido algunos, pero sí les agradezco mucho mi formación política. Hay mucha gente que en el paso, ¿no? Te marcan, ¿Sí? Desafortunadamente por una o por otra se van quedando. Ya sea porque se van de este plano o simplemente porque la distancia al final sí, hace mella. Sí, y muy generosos. O sea, estas dinámicas que cada vez tenemos menos aquí, de, ¿sabes qué? Vamos a formar una universidad comunitaria, sale, pero pues no hay la infraestructura, pues no importa, yo tengo una galera y ahí lleguen en cobijas y saben que pues ya saben, yo tengo gallinas ponedoras, ahí están los huevos, saben que vamos a matar un animal para que este fin que vienen coman todos, y tú sabes que si es una familia con un patrimonio modesto, cada llegada de los profesores implica una disminución en ese patrimonio. Que claro que a la par puede haber una apuesta política partidista, porque sobre todo en esta zona del movimiento social, en todo el mundo, pero el movimiento social y la política institucional están muy cerca. Entonces de pronto sí puede haber una aspiración a una regiduría, a una alcaldía, a una diputación, pero que siempre es una apuesta posible contra un gasto real inmediato, ¿no? Que además tú sabes que mantener estudiantes que vienen de fuera, no en lo inmediato ni en lo real te va a causar un voto de la gente. Lo que te va a significar es un progreso en que haya, un progreso es una palabra compleja, pero una mejora en que haya acceso a educación universitaria. Entonces, bueno, tuve mucha fortuna de que muchos de ellos me hospedaran en su casa, me dieran de comer, me dieran aventones, me compartieran sus percepciones del movimiento social afrodescendiente, indígena, territorial, agrícola, ganadero en ese momento, y me dijeran esto es así, esto es asá, e inclusive tener mi primera toma de carretera, ¿no? Eso lo ha dejado mucho el movimiento, sobre todo porque en Veracruz hay una política de represión muy fuerte, pero tomar una carretera por primera vez, tú sabes cómo te late, tal vez participaste, hacer una huelga, cerrar un espacio público. Aquí cada vez se hace menos. Se han dejado de lado como estrategias políticas de confrontación. Pero precisamente por eso, ¿no? Por el temor a la represión violenta. Claro, no, por supuesto. Y no a la confrontación inmediata, sino que hoy lo haces y te abre una carpeta de investigación con la que a los 2 años llegan y tienes 10 años de cárcel. Pero bueno, el tema es que ahí aprendí mucho y fui muy afortunado. ¿Esto cómo te marca? Porque por los años que voy sumando ahí, empiezas a interesarte y a integrarte en la labor política. ¿Cómo llegas a la política? Ya la política, digamos, oficial. Está bien fácil. Yo estoy en Ciudad Universitaria, soy profesor adjunto de una carrera, estoy en un proceso de titulación al que nunca le eché muchas ganas, para serte sincero, y de pronto vengo de vacaciones y mi papá, a la casa, que nunca estuve lejos de Potrero Nuevo, todas mis vacaciones, de hecho, una Semana Santa, me invitaron a ir a la Semana Santa con los huicholes, con los huirráricas, y le dije a mi papá, oye, ¿cómo ves que es muy especial? No, te quiero en la casa, tienes pocas vacaciones al año y te quiero aquí para tener junto a toda mi familia, que es una gran riqueza para mí, tener esos espacios y poder tener a qué asirme, ¿no? Hoy día, en ese entonces tal vez no lo entendía así, pero yo aceptaba y venía y aquí estaba. Y unas vacaciones vengo y mi papá me dice, oye hijo, ¿sabes qué? Hay una posibilidad de que yo sea candidato a la alcaldía, pero ya vi que por aquí no se va a poder, que por aquí tampoco, y yo siento que soy un hombre de izquierda, tengo estas ideas, tengo estas otras, y tú estás muy metido, entonces ayúdame. Yo le digo, sí papá, yo sin problema, nada más que yo no tengo cercanía con el PRD. El PRD en ese momento era la única y principal fuerza de izquierda. Estamos hablando tal vez de 2012, un poco después de la segunda derrota electoral de Andrés Manuel. Me acerco a las tías de un amigo que en la parte de Copilco el Bajo, donde está el Metrobús Doctor Gálvez a escasos
900 metros de la UNAM, del casco principal de Ciudad Universitaria, y me dicen, bueno, nosotros aquí trabajamos con Izquierda Democrática Nacional, IDN, encabezada por Dolores Padierna y René Bejarano. Y cada semana, los martes, los miércoles, no me acuerdo, nos reunimos en el Salón Rochelle. Me acompañan, me presentan gente, esa gente me invita al Comité Nacional del PRD. Ahí empezamos a tener acercamientos con algunos grupos nacionales. Y a mi papá, a su vez, lo invita Juan Vergel aquí desde Veracruz. Hoy día en Morena, como muchos excompañeros del PRD. Y así me empiezo a acercar. Después vengo unas vacaciones más largas, en 2012 con mi papá, en diciembre. Veo que hay algo, lo veo como ha crecido. Digo, siempre he sido una persona impresionante, inteligente, sensible, pero como políticamente había, él con su puro trabajo empezó a tener el apoyo de mucha gente. Y le ofrezco, papá, me quiero quedar a coordinarte tu campaña, ayudarte. Me dice, hijo, mira, esto es una apuesta y hay muchas probabilidades de perderla. Sabes que el PRI gobernaba a todos los niveles. Aquí en San Rafael el PRI llevaba 3 alcaldías al hilo, más consejo municipal que era simpatizante priista, aunque no había sido electo por ese partido. Y además el PAN había sido la segunda fuerza. Pero nosotros por el PRD no teníamos muchas expectativas. Digo, no importa, allá en México tú ya has construido algo. Digo, no importa, yo me vengo contigo y juego la apuesta contigo. Empezamos a entendernos muy bien. Yo estoy seguro que él sin mí hubiera ganado, pero creo que yo estando aquí le sumé mucho. Yo llegué aquí con dreadlocks, con rastas, y al principio ellos pensaban, yo también, que tal vez iba a causar un impacto negativo, y a la gente le pareció que era con mucha frescura. La gente me agarraba el cabello, me preguntaba cómo te lo haces, te lo lavas, no te lo lavas, eres chino. Entonces bien, un periodo muy bonito, y eso llevó a todo lo demás. Mi papá gana la alcaldía con el 54-55% del total de los votos, que es inusitado para San Rafael, y así nos hemos mantenido. Esto es en 2013. En 2014 vamos a la elección interna y el partido me invita a competir para secretario estatal de jóvenes. Gano. En 2017 me vuelvo el candidato idóneo a la alcaldía por el apoyo popular, que empiezan a decir, debe ser Daniel. Voy, gano, y en el 2021 termino mi mandato. Pues así fue. Una cosa llevó a la otra. Y una palabra que me tocó a mí ponerla en un periódico, un nombre. Cuando Dani todavía traía las dreads, el presidentito. El presidentito. Fíjate que esas cosas no me causan. Fíjate, cuando eres muy reciente en la política, creo que es difícil aceptar la crítica. Y no hablo de la crítica racional, sino tú sabes que hay crítica malintencionada, líneas editoriales, cosas que aluden a tu aspecto físico, a tu origen étnico, a tu origen social, que son clasistas, pero ahí están. Y a veces no sabes ni dónde vienen cuando hay perfiles falsos, por ejemplo. Entonces, común. Bueno, hoy día lo del presidentito es lo más pequeño que me han dicho. Pero al final yo creo que cuando se van sobre esas, o nos vamos, porque bueno, hay que asumir responsabilidades. Cuando nos vamos a calificar directa o indirectamente esas situaciones, es porque en las otras partes de la persona no lo pudiste atacar, o no le encuentras cómo atacar. Parcialmente, y también no creo que esté mal. O sea, yo cuando hablo con amigos que están fuera de San Rafael, pueden tener un juicio distinto de lo que está pasando aquí, porque de pronto siempre hay este tema de cómo es que llevan 3 alcaldías al hilo, padre e hijo, ¿no? Y que el plan sigue siendo que alguien de nosotros se postule. Y entonces aquí, si tú caminas, la gente te dice, pues es que lo han hecho bien, que sigan. Claro, va a haber gente que te diga que no, ¿no? Así está la cosa. Hemos ganado por un 57-58%. Pues te habla de que hay un 43-44% que apoya otras opciones. Y dentro de eso es un porcentaje de gente que no nos quiere y que le caemos muy mal. Y un porcentaje de gente que dicen, bueno, pues es un momento político, yo voy con otros, pero pasa la elección y veo a Héctor, veo a Daniel y los saludo y se acabó, ¿no? Entonces ese sector explota mucho este tema de la monarquía, del presidentito, de se pasan el poder entre ellos.
Y el argumento para mí siempre es sencillo, aunque hay que estarlo repitiendo, porque cuando tus adversarios saben qué es el punto que te cala, o qué es el punto que cala políticamente para que la gente te dé su animadversión, pues lo va a repetir aunque ya se lo hayas explicado 30,000 veces, ¿no? Cuando yo fui candidato, fue candidata la esposa de Gumaro Ochoa, fue candidata la ex esposa de Wenceslao, me parece que su anterior pareja, fue candidato varios otros que tenían una relación directa de hermano, de cónyuge, de hijo, y todos perdieron menos yo. ¿Qué quiere decir? Que en una democracia no vas a dejar a tu cónyuge o a tu hijo o a tu hermano únicamente porque es tu voluntad. La gente va a votar por él como una opción de continuidad siempre y cuando tú hayas hecho bien tu trabajo y él parezca que va a hacer un trabajo igual o mejor que el tuyo. Y si hiciste un mal trabajo o tú hiciste un buen trabajo, pero la vida que esta persona ha demostrado en su faceta comunitaria es un pesado, siempre trae las ventanas del carro arriba, trae un camionetón de 1,200,000 pesos que se ve que no le va a significar una vida austera ni una pretensión de vivir únicamente con lo que le da el sueldo de presidente municipal, pues entonces la gente dice, por aquí no. Sí fui con el papá, pero ya con el hijo no. Entonces, bueno, eso del presidentito lleva esa jiribilla, como decía antes, esa jiribilla, ¿no? El presidentito, hay un presidente y un presidentito. Y de hecho, tú no puedes evitar que estas cosas te influyan, porque cuando yo empecé a ser alcalde, hice un gran esfuerzo por quitarme de encima la sombra de mi papá. A veces hasta niveles que no debía haber hecho, porque en algunas cosas debía escuchar más su consejo, su opinión, rodearme más de gente en la que él confió, pero como yo quería mostrar un estilo distinto y una diferencia, a veces desoía algunos consejos, no la mayoría sí, y tampoco fueron cosas tan relevantes, pero por ejemplo hubo gente valiosa que no aproveché y que a mitad de la administración me acerqué mucho porque me di cuenta que mi intento inicial de hacerlos a un lado era porque mi papá no fuera para ellos el jefe. El jefe no en un tema social, el jefe en un tema de un organigrama era yo, porque así me había concedido el pueblo ese poder. ¿Cuál es el secreto? Lo mencionabas. Muchos políticos tienen la camionetona, los vidrios arriba, los vidrios polarizados, se acercan nada más para las fotos, ¿no? ¿Cómo mantener esa cercanía con la gente real, ¿no? Porque al final ustedes los vemos que están en los partidos de fútbol, cargando al santo en las fiestas, y poder seguir gobernando a un municipio. Creo que es un tema de vocación, y yo lo veo mucho con mucha gente que aspira y que temporalmente se pone esta máscara, ¿no? Del populacho. Pero yo lo he pensado muchas veces y le digo a mis amigos, pregúntale cuál es su canción favorita de Junior Clan, la de Mario Polo, dile que baile la que más le gusta de Nelson Cancela, de los Chicos Rebeldes, de los Vela, y te vas a dar cuenta que esa vida popular tiene una banda sonora, y esa banda sonora aquí es la música tropical. Entonces cuando tú creciste, escuchabas, tal vez tu papá escuchaba a Chicoche, tal vez escuchaba a Rigo Tobar, a los Tigres del Norte, que es un poco más norteño, no es tropical, pero está dentro de. Entonces, todo eso te va definiendo en tus preferencias respecto a lo que quieres hacer de tu vida. Llegó un momento en el que tú dijiste, mi meta es tener un camionetón que valga tanto, una casa así de grande, no quiero 15 años porque lo que yo quiero es viaje, y entonces tus metas en la vida son económicas. No digo que no sean compatibles con otro tipo de metas, pero no son esas las metas con las que nosotros nos criamos, no son las que nos enseñaron y afortunadamente no son las que tomamos. Para mí, y creo que para mis hermanos, no quiero hablar por ellos, pero así los veo, nuestra meta no es económica. Nos basta con tener para vivir y obviamente nos gusta vivir bien. No digo como millonarios, digo vivir bien. Tener una casa propia, tener una cama, tener una cocina, tener una lavadora, una estufa, de preferencia un colado, no una lámina. Pero de ahí en fuera no necesito cambiar de carro cada año, ni tenis nuevos, ni ropa cara. A mí lo que me gusta es comer.
dar caminatas, ir a las carnes asadas con los amigos, tomarme una cerveza en la banqueta o en la cantina. Ese es mi gusto y no tengo por qué cambiarlo para simpatizar con ningún grupo social ni con ningún nivel socioeconómico. Mucha gente aquí y en todo el mundo lo primero que quiere es irse a juntar con los más ricos, y para eso lo que necesita es el vehículo que traen los más ricos, la ropa que traen los más ricos, los viajes que hacen los más ricos, e incluso si puede cambiarse un poquito el tono de piel, que es un problema grave, no me burlo de eso, pero ponerse un poquito maquillaje o hacerse una operación o ponerse el filtro para verse más blanquito, que son comúnmente los colores de las élites económicas, todavía por procesos de la conquista y de la colonia. Entonces, no necesitamos eso, porque lo que nos gusta son los tamales pintos, la música de Nelson Cancela, el mole de olla, el mole en general de guajolote. Entonces, eso lo puedes obtener sin el dinero. Y es una parte de cómo hemos construido nuestra vida, nuestra relación con la comunidad y nuestra forma de hacer política. Entonces, es de estas cosas que la gente dice, no es un trabajo, sino una forma de vivir la vida con regularidad. A mí el año que estuve fuera y no tenía todo esto que tanto me gusta, la verdad es que sí fue una forma de sufrimiento, aunque tenía otras cosas que me gustaban, pero llegar al partido de fútbol, Dani, una cerveza, hey, invita al cartón, oye, que te saquen y ya tuviste que bailar el oso polar allá abajo con la porra, es la vida que nos gusta tener. Entonces, no hay propiamente un secreto, sino creo que es un tema de formación. Obviamente, como todos los temas de identidad y como todos los temas de forma de vivir la vida, creo que eventualmente pueden desaprenderse. Si toda la vida tu orientación ha sido quiero hacer mucho dinero y quiero ser millonario, creo que puede haber un parteaguas en tu vida en el que pienses, eso no es lo que más necesito. Lo que más necesito es tranquilidad, familia, equilibrio, comunidad y volcarte a eso. Pero lo más difícil es que para eso, tal vez primero necesites ser muy rico para darte cuenta que eso no te llena y entonces volcarte al otro proceso. Y como nuestro sistema social, económico, no da para que seas muy rico si naciste pobre, a menos que a veces utilices algunos atajos, o sea, uno entre 1 millón de los afortunados, pues obviamente va a ser complicado. Sí, es difícil, ¿no? Y de repente y les cuesta trabajo el voltear, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo ya es complicado. ¿Qué te dejó tu administración? Y ese año de desahogo también creo que tomaste en Francia. ¿Cómo fue? La administración me gustó muchísimo. Yo tenía algunas dudas antes y al llegar allá a la administración, pues realmente me convencí que la toma del poder y el uso del presupuesto público son la forma más inmediata y efectiva de cambio en la forma de vida de la gente. Es decir, tú puedes hacer muchas cosas con movimiento social, que es sembrar una semilla, que es el cambio a largo plazo, que es una mejora en calidad de vida de la gente, pero llegar y decir, a ver, tenemos todo este dinero, ¿qué vamos a hacer? Drenaje, red eléctrica y agua potable a todas las comunidades para que haya un piso mínimo básico y nada de seguir echando pavimento aquí cuando allá no tienen agua potable. Vamos a hacer un pozo y bueno, ¿y qué más? Las escuelas todas tienen que estar al parejo porque debemos generar oportunidades iguales para todos los niños y acceso a la educación, además con buenas instalaciones y buena infraestructura. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todas las escuelas tengan su cancha de usos múltiples con su techado y todas sus aulas en buenas condiciones con codado y si se puede con ventilador o con clima, y ver que toda la energía eléctrica la cubra la Secretaría de Educación Pública o la SEP en su defecto. Entonces ese piso mínimo básico que logramos realmente me dejó una gran satisfacción y esta perspectiva de que las cosas sí se pueden hacer de forma organizada. Claro que hay una gran complicación porque a las comunidades que les daban la mayoría de las cosas, pues las descobijas tantito y empiezas a generar una especie de descontento o insatisfacción, pero pues no hay de otra. Hay que aguantar y repetir lo que estás haciendo de una forma didáctica para que ellos también sean conscientes, ¿no?
decirle, a ver, ¿qué quieres? Que te dé todo a ti y que a ellos les siga sin dar nada, y ya entonces hay un primer desencuentro, ¿no? Pero también una reflexión. Tienes razón, vamos a atacar ya la desigualdad y después ya caminamos parejo, y ya caminar parejo ya es más difícil. Sobre todo cuando son comunidades que están sumamente conectadas, o sea, Claro. están pegadas, ¿no? Sí, por supuesto. Y que además es cuando si tú volteas a ver comunidades de otros municipios, pues realmente hay unas en las que hay un gran rezago. Puede haber de pronto una comunidad modelo en algún municipio que esté mejor que cualquiera de las comunidades de aquí, porque es en la que se ha concentrado más el presupuesto. No sé si la haya, pero puede haber. Pero San Rafael es el único municipio que tiene una cobertura total de drenaje, red eléctrica y agua potable. Total. Y si alguien salta y de pronto dice, no, yo no tengo, bueno, es porque la lejanía entre las casas no nos permite por ley hacer un drenaje en una comunidad tan grande. Perdón, con esta forma que se ha construido. Yo tampoco tengo drenaje. Oye, acabas de hacer tu colonia hace 5 años. Estas casas son nuevas. Pero, por lo general, esta cobertura es total. Y a mí me gustó mucho ver los resultados del censo 2020, porque en estos censos de población y vivienda aparece justo esto: acceso a red eléctrica, a drenaje y agua potable. Y los porcentajes que tenemos son de 95, de 98, de 93, y es justo porque en comunidades como Cementeras, como La Poza, como Mentidero, no se pueden hacer drenajes ni aguas potables. Pero entonces eso te genera ese faltante del 5, del 6% para llegar al 100. Pero ese 93, ese 94 es un grado altísimo que nos pone por encima de todos los municipios de Veracruz. Entonces estoy muy contento con ese resultado y ver que las cosas sí se pueden hacer. Y por otro lado, eventualmente yo fui muy duro conmigo mismo. Quise haber hecho mucho más. Me tocaron los 2 años de la pandemia. Trabajaba demasiado. Creo que el no permitirme más descansos, más deporte y no ser más selectivo en las cosas a las que iba, me trajo un desgaste anímico y emocional hacia el final de mi administración, que me impidió cerrar con la fuerza que yo hubiera querido. Sin embargo, uno es víctima de sus circunstancias, y en ese momento hice lo más que pude y lo que creí conveniente, y tengo la fortuna de andar en la calle y que la gente me quiera bien, me reciba bien, me siga invitando, considerando, y creo que ya después de 2 años de haber trascendido mi alcaldía, ya podría yo decir que no es por ser alcalde, por haber sido alcalde, sino por un cariño natural, y claro, porque somos amigos. Muy bien. Y dices, estuviste muy saturado, mucho trabajo, descuidaste algunas áreas, tomas la decisión de irte al extranjero. Así es. ¿Y eso fue así tal cual, para descansar de todo eso, para desintoxicar un poco el cuerpo, o simplemente...? Lo podemos ver de varias formas. Yo, mi esposa junto conmigo, habíamos viajado mucho en nuestra juventud. A partir de cierto punto que empezamos a estar juntos, viajábamos juntos, hacíamos cosas, y ella de por sí antes ya hacía algunas cosas de viajar. Entonces, se acaba la administración y sabíamos que era muy sano tomar una distancia del ayuntamiento, porque muchas veces cuando dejas de ser alcalde, quieres irle a decir al que acaba de entrar cómo debe hacer las cosas. La gente te va a decir, no, es que cuando usted estaba ahí todo se hacía bien, y ahora que ya no está, ya no pasa el camión de la basura, ya no dan medicinas. Todo en esta idea de complacencia hacia ti y de ver si tú le puedes dar un poquito más de lo que le dieron, ¿no? Entonces estas ideas te rondan en la cabeza y no te dejan estar tranquilo. Ya lo habíamos vivido de alguna forma. Entonces decidimos poner una distancia física de por medio. Sabíamos que encerrarnos en la casa no era la solución. Y en esa coyuntura, en septiembre de 2021, vamos a firmar el convenio de hermandad de 35 aniversario con el Alto Saona, con la Haute-Saône, el municipio, la región de donde vinieron la mayoría de franceses que se asentaron aquí en 1800 y piquito. Entonces, ya estando allá, nos pregunta Yves Crétanger, Ligi de Schuder y algunos otros funcionarios, Ligi la cónsul, Yves Crétanger, el presidente de la Haute-Saône, ¿qué van a hacer? No, pues no tenemos planes, tal vez a Ciudad de México, tal vez a algún otro lugar, ¿y por qué no se vienen para acá? Pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Es complicado? No, miren, esta es una visa de larga estancia, pero no es difícil, estos son los requisitos, y hay un lugar que se llama Besançon, donde la Universidad de la Franche Comté tiene una excelente calidad, da clases de francés, estaría cerca de los procesos de hermandad, de la Haute-Saône, Champlic te queda 1 hora y media,
Suiza está cerca, París está a 3 horas, no sería tan costoso porque el costo de vida ahí es mucho menor que en París, el transporte público, podríamos apoyarlos con algunas cosas no en económico, sino en ayudarles a que renten un lugar accesible, que tengan facilidad para moverse, varias cosas. Lo pensé, Andrea como en muchas ocasiones me apoyó porque sí fue una decisión que compartió, pero es más parte de su generosidad. Es algo que tú quieres, es algo que te va a dar tranquilidad, adelante. Y bueno, salimos y fue un año mágico, muy bonito. También un poco es complejo decirlo, porque no estábamos a fuerza ya, pero también extrañas. Hubo algunas cosas familiares que me hacían querer estar acá. De pronto lo que le pasa a muchos, se me iba la madrugada queriendo hablar con gente, ver cosas de política. Y bueno, y hay otra cosa importante. Hacia el final de mi administración me confronté mucho con el actual gobierno del estado, en especial con el secretario de gobierno Eric Cisneros. Entonces a mi amigo Rogelio Franco lo metieron 2 años y medio injustamente a la cárcel. A mi aliado Goyo Gómez sigue en la cárcel actualmente. A Azucena Rodríguez, mi exdiputada federal, estuvo 1 año en prisión preventiva, oficiosa, como se llame. Y a varios amigos exalcaldes los mataron. Entonces yo no quise correr ese riesgo. Yo sabía que era difícil medir en qué tanto riesgo estaba y en qué tanto no, pero había recibido amenazas en varios momentos. Yo dije, no quiero correr ese riesgo, ni de la cárcel, ni de la muerte, quiero vivir más. Y entonces creímos que era más sano salirnos 1 año, y bueno, aquí estoy. Y aquí estábamos juntos como familia, y obviamente ya recuperados. Yo decía, ya nunca vuelvo a la política. Yo todavía recuerdo, hace unos meses Sí. te preguntábamos, oye, ¿qué sigue para Dani? ¿Qué sigue? Claro. No, ya esto, me gustaría más irme por el otro lado, no tanto por la última vez o penúltima vez que platicamos en un evento era como, no quiero irme a algo que tenga que ver con elecciones, como más bien como a algo de partido, Claro. o algo. Y bueno, es la nota de la semana. He sido muy afortunado. Dicen que la avanza en boca propia es vituperio, pero también hay ocasiones en las que uno tiene que hacer un juicio lo más neutral posible. Creo que tengo muchas cualidades, hice un buen trabajo, la gente me lo dice constantemente. Me evalué a través de encuestas antes de salir de la alcaldía y poco después de salir, y la gente aprueba muy bien mi gobierno, lo que hice en ese momento. Creo que como persona me he sostenido en una congruencia en cuanto a mi vida pública y mi vida privada, que permiten que la gente avale mi trabajo, me estime como persona. Y de pronto ayer andaba en Martínez de la Torre en un partido de fútbol y me abordó una persona que da clases en La Palmilla y decirme, yo usted lo sigo en Facebook, se levanta a las 5 de la mañana, aparece en bicicleta y su papá acaba de dar unas gallinas, lo admiro mucho, tómese una foto conmigo. No digo que me pase todo el tiempo, pero te das cuenta del alcance que tiene tu trabajo y cómo lo proyectas a través de las redes sociales, que también ha sido un instrumento importante para mí. En este contexto, mi partido, que es el PRD, es un partido que ha estado en crisis desde los últimos 15 años, no es nueva la crisis, que cada vez tiene menos votantes y que entonces, a la hora de hacer una coalición con el PAN y con el PRI, no le dan todos los distritos que quería. Pero cuando empieza a pelear por ellos, al principio al parecer yo no estaba en el ánimo de mis dirigentes y no peleaban por Martínez de la Torre, a pesar de que sabían que yo estaría dispuesto y de pronto había levantado la mano para decir sí me gustaría participar, pero manejado con cautela porque sabía que era poco posible que sucediera. Y de pronto vamos a una mesa de trabajo, varios actores políticos y estaba yo, pero más acompañando a mi amigo Mariano Romero de Papantla que por mí mismo, y nuestro dirigente nos dice, Martínez de la Torre está en la mesa, parece que el PAN se lo quiere ceder al PRD. Le digo, presidente, me halaga, estoy contento, pero platícame qué es lo que hizo cambiar el ánimo del comité para pedirlo o por qué lo ceden. Hay varios actores políticos que quieren participar en la zona, pero se dieron cuenta en la última elección que cuando en un distrito federal, un distrito local y una alcaldía todos son del mismo color, no logran la integración de actores políticos de otros partidos. En la zona, ustedes son los primeros o segundos actores más relevantes y la persona con más aprobación y mayor poder de convocatoria eres tú.
Entonces quieren que participes tú. Es una decisión del partido, queremos que nos traigas votos, queremos que ganes, pero también es una petición de líderes de Tlapacoyan, de Martínez, de Gutiérrez Zamora y de Tecolutla. Queremos pedírtelo. Yo no titubeé porque te están diciendo tienes que ser tú. Obviamente la gente que está en política es muy inteligente y a veces te pueden estar jugando el dedo en la boca. Pero a la semana viene Pepe Yunes, preparamos su llegada. Y después de San Rafael, Pepe Yunes, nuestro precandidato a gobernador, me echó muchas porras. Yo he tenido la fortuna de conocerlo en 2 reuniones anteriores y en la segunda ya tenemos cierta familiaridad de habernos tratado. Y me empezó a ser generoso conmigo. Habló muy bien de mí en San Rafael. Vamos a Martínez, y en Martínez los actores políticos, bien, no quiero mencionarlos porque pareciera cargada o a lo mejor ellos de pronto dicen, yo no dije eso, ¿no? Tal cual. Pero tú sabes que a Marieli yo la apoyé mucho en su campaña. Es una mujer que admiro y que ha tenido mi respaldo 2 veces que participó. Cuento con su respaldo también. ¿Coincidieron cuando estaba en el Congreso? Sí, ¿Tú claro. estabas como alcalde y ella estaba en el Congreso? Un año. Sí, ¿verdad? Un año únicamente. Pero en 2016 yo le coordiné su campaña en San Rafael. Y fue un lugar donde ganamos con muchos votos. Por ella, pero también por nuestro trabajo. Y además hubo química. El grupo de Pepe de la Torre me ha apoyado y respaldado. Vamos a Tlapacoyan. Los actores políticos también me van a decir, tienes que ser tú, acéptala, búscala, eres el que puede ganar. Para lo futuro necesitamos a alguien que nos traiga muchos votos y bien. Y en Tecolutla y Gutiérrez Zamora también, en menor grado, tengo que decirlo. Y eso me condujo al día de hoy hasta una precandidatura donde soy el actor mejor posicionado y que en marzo va a ser el registro. Entonces yo hasta marzo me puedo llamar candidato con todas las certezas. Mientras, bueno, no faltará 1 o 2 por ahí que dicen yo también quiero, yo quiero ser, yo voy a ser. Se vale, porque es democracia y también se escribieron. Y en cuanto que te registras, tienes posibilidades de ser. Pero pues obviamente hay que comparar siempre en cualquier caso trabajos, trayectorias y posibilidades de triunfo, que es algo bastante importante cuando vas a una candidatura. Lo platiqué con mi esposa, me apoyó, ella es muy generosa, dijo adelante. Nada más hay ciertas cosas con las que tienes que seguir cumpliendo y yo me esfuerzo por cumplirlas también. Y bueno, ahí vamos paso a paso. El que Pepe de la Torre sea precandidato me parece que único a la Diputación Federal me da una gran fuerza. Siempre habíamos sido 2 fuerzas que no habían logrado coincidir. La candidatura pasada yo quería hacer, me estuve preparando y Juan Ángel Espejo, a través del PAN, con el beneplácito de Pepe de la Torre, pues me dejó fuera de la jugada. Querían los votos para el PAN, él pensaba que le ayudaba para sus proyectos municipales. No lo juzgo, creo que la política se trata de ocupar los espacios, pero ahora fue lo contrario. Me están empujando y apoyando y eso nos da muchas más posibilidades de triunfo. Y bueno, si se da la candidatura y si se da la diputación, pues seré un diputado que trabaje día y noche por el distrito y por Veracruz. Dani, no eres el único Lagunes en esa precandidatura. No. ¿Qué sensación tienes? No, la mejor. Yo hablé con Miriam, ella me platicó que se iba a registrar pensando en que podía ser que la candidatura fuera para una mujer y a mí me pareció bien. Entonces bueno, ella tiene su estrategia, tiene su camino y si la candidatura resulta ser para una mujer, le voy a dar todo mi apoyo. El candidato quiero ser yo. Creo que va a ser de mis últimas oportunidades para competir, todavía con el impulso de la alcaldía. Es decir, la gente tiene fresco mi trabajo, el esfuerzo que hicimos durante la emergencia sanitaria, mi obra pública, y dentro de 15 años pues se habrá desdibujado este trabajo, ¿no? Va a estar un poco en la memoria que sí estuve, que hice un buen trabajo, pero mucha de la gente que vivió mi alcaldía pues ya no va a estar con nosotros porque es el destino natural de la vida, ¿no? Morir. Y otros tantos van a haber sido muy niños. Entonces ese ánimo que todavía provoco se irá desvaneciendo, como le pasa a todos los actores políticos. Entonces creo que es un muy buen momento para participar y por eso prefiero no esperar y ser yo. Importante, ya lo habíamos comentado con otro aspirante a la diputación local también, hasta donde me acuerdo, que los partidos de oposición comienzan a generar espacios
en los congresos, en tu caso, en el sentido de que es necesario contrapesos Claro. al gobierno. Siempre es sano tener contrapesos. ¿Cómo ves esta lucha dentro de la política y precisamente cómo se colocarían en ese congreso? Mira, hay muchas cosas de las que creo que no vale la pena tanto hablar porque falta mucho. Pero sí tengo una concepción clara de que el parlamentarismo, y en este caso todos los congresos locales, federales, el Senado, deben ser espacios del debate, del acuerdo y del consenso, cosa que no se ha dado con el actual gobierno y probablemente con los previos tampoco. Pero en algún momento la oposición podía empujar una iniciativa, frenar una iniciativa y llegar a puntos medios. En este caso, el gobierno federal y el gobierno estatal cooptan, golpean, intimidan y mayoritean. Y en esos sentidos es imposible una discusión parlamentaria. Dicen, ahí va, te parezca o no, ahí va. Y de pronto te dicen, no tienes mayoría. Sí, pero de pronto empiezan a salir órdenes de aprehensión, camionetadas de dinero, carpetas con exdenuncias públicas, exdenuncias penales, y de pronto ya consiguieron a los 7 diputados que les hacían falta y te pasan encima porque te pasan encima sin ningún tipo de acuerdo ni de mediación de decir, tienes razón, vamos a hacer algunas reservas y modificar algunas cosas que podrían ser diferentes. Y realmente son cosas que yo me cuestiono porque me gusta mucho pensar en el debate parlamentario. ¿Podrá ser posible que una sola persona tenga razón absolutamente en todo, como para aprobarle todo con puntos y comas y no permitir ningún debate al respecto de sus ideas? Pues no. Debe haber cosas en las que se equivoque y para eso sirve el debate parlamentario. Y eso se ha demostrado. No me gusta ir a los temas en particular porque generan un debate muy grande que no son el caso de esta entrevista. Pero grandes fracasos que pudieron evitarse escuchando a voces en específico de la comunidad en general mexicana, de la comunidad científica, de la comunidad que ha estudiado los temas de militarismo y de seguridad pública, de la comunidad que ha estudiado temas sobre límites territoriales, sobre movimientos indígenas, sobre turismo, y que pudieron hacer que las cosas se hicieran con algunas diferencias que les permitiera funcionar mejor. Pero como el debate no es una costumbre de este gobierno, porque mayoritea, entonces se cometieron grandes errores en vez de impedirlos. Pues es un reto grande, ¿no? Ahorita que hablabas sobre el tema de cómo cooptan por las buenas o por las malas a personajes, me pregunto, ¿qué tanto del perredismo se ha perdido precisamente por ese tipo de acciones, ¿no? Porque recordemos que se han ido diputados, se han ido alcaldes, también Claro. han volteado bandera, ¿no? Por ese trabajo de represión que se ha generado. Es un tema muy complicado, fíjate. Creo que el tema de las alcaldías tiene un cariz distinto porque tú puedes llegar por un partido únicamente por la coyuntura, como invitado externo, como líder político. Tú sabes que de pronto tú te dedicas a hacer bailes, no tienes una orientación política específica y un día te invita a Movimiento Ciudadano, ganas y le debes a él tu militancia cuando hay muchas cosas con las que no concuerdas o por lo menos algunas cosas, y de pronto te piden, pues vamos a ir a manifestarnos aquí enfrente del Congreso, y tú dices, pero yo en eso sí estoy de acuerdo, ¿por qué me voy a manifestar? Entonces el tema de lo municipal es complejísimo al respecto de la militancia partidista. Es diferente para quienes traemos una trayectoria de izquierda y que nos gustan específicamente algunas cosas de la vida interna que no se dan en otros partidos. Diferencia total con la de los diputados, en especial de las plurinominales. Se ha debatido muchísimas veces. La plurinominal es un espacio que se logró gracias a los votantes del partido en todo el territorio, en este caso veracruzano. Entonces, que una persona que ganó por los votos del PRD o del PRI o del PAN o de Morena después se vaya a otro partido y se lleve ese voto, pues no está siendo justo con la representatividad que la gente le otorgó. A diferencia de una diputación ganada en territorio, que tiene más que ver con la personalidad política, muchas veces, que con el partido en el que militas, a excepción de Morena, que en Morena es el partido el que jala, aunque a veces el candidato no sea el más popular ni el idóneo, no hablando mal de ellos,
sino hablando en general de varios casos en los que muy malos candidatos, a veces sin los méritos necesarios, sin la trayectoria y a veces malos de maldad, han ganado por acuerdos en los que son los candidatos de Morena y pasan. Aquí para que ganemos nosotros, sí, yo creo que lo podría lograr, estoy en ese camino, pero será una gran batalla. O sea, lo que mi partido me genera en varios de los municipios del distrito es poquito. Claro que aspiro a que lo sumado al PRI, al PAN y a la voluntad de la gente que ha visto nuestro trabajo me permita llegar. Pero bueno, en el tema este de cómo coopta el partido en el poder, sea que sea. Justamente yo platicaba con una amiga en estos días y me decía que ella leyó un filósofo, no supo el nombre en ese momento, y una fábula que este filósofo hace, que me parece que incluso en redes la puedes encontrar, que es la de que había un incendio en la selva, estaba consumiendo todos los árboles, todo el territorio, y estaban nada más viendo todos los animales, el tigre, todos. Y entonces de pronto un colibrí agarra y va al río y lleva una gotita de leche, y va al río y lleva una gotita de leche, y los animales empezaron a reír de él. Dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Eso no va a apagar el incendio. Pues no, pero yo estoy haciendo mi parte. Y si todos hiciéramos la parte que nos corresponde, otra cosa sería. Entonces definitivamente creo que aunque tú eres un gigante y quieras luchar contra él con una resortera, tienes que hacer el trabajo. Y cuando haces el trabajo que te corresponde, no van a faltar otros 4 o 5 que se envalentonen junto contigo. Y que sea un proceso, como todos los procesos humanos y sociales, que llevan 10 años, 15 años, 20 años, pero que podamos lograr, no regresar a lo de antes, que no estábamos bien, pero sí lograr una democracia y una participación social y una sociedad en la que la riqueza esté mejor distribuida, se viva un poco mejor, haya mayor acceso a la justicia y haya un debate parlamentario que le quite el poder a los ejecutivos, llámese presidente, gobernador o presidente municipal, y que haga que las cosas sean más en común acuerdo con lo que toda la gente quiere. Y en ese esfuerzo estamos, de construirlo. Que no lo veremos, pues tal vez no, pero haces tu parte. Hacemos nuestra parte. Entonces bueno, ahí vamos. Muy bien, Dani. Bueno, pues para cerrar la entrevista, ¿algún mensaje que quieras dar a la ciudadanía que nos estén viendo? Únicamente que muchas gracias por escucharme. Si llegaron a este punto de la entrevista es que tenían ganas realmente de verla. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, tal vez una hora. Pero muy agradecido siempre por el apoyo, por las muestras de cariño, por las críticas sinceras que nos hacen mejorar nuestro camino. Y bueno, que mi expectativa en este momento es la candidatura a la diputación local, pero más allá de eso, vivir tranquilo en una comunidad de la que todos formamos parte. Y si ustedes están haciendo la parte que le corresponde para que vivamos en un mundo mejor, pues pueden estar conscientes que estamos en el mismo equipo. Bueno, pues Luis Daniel Lagunes, muchas gracias. Miguel. Antes de despedir, nuevamente hacemos mención, estamos en el Café Roatán, aquí en el centro de San Rafael, la calle Ribera del Río. La invitación para todos, vénganse a tomar un cafecito, abren muy temprano, cierran a una hora considerable para venir ya sea a desayunar, a lo mejor a una cenita, estar un rato con esa personita especial o con la familia. Por acá vemos una familia bastante grande que está aquí en el balcón afuera. Vengan a pasarse un rato agradable en San Rafael, denle una vuelta también al municipio, está muy padre. Y pues agradecerle su atención en este programa. Agradecer al equipo que hace posible esto, Álvaro Guerrero en los controles, hoy lo tenemos de este lado, Isaías Rostro en la producción que está ahí atrás, checando que todo esté en orden, Miguel Martínez en la conducción. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras páginas personales en Facebook, Enfoque Crítico, Rostro Soy y Reporte Martínez. Y a la vez también esta entrevista que están viendo a través de YouTube, también la pueden seguir, y otros contenidos dentro de TikTok, Instagram y Facebook. Y bueno, sin más, Dani, muchas gracias. Muchas gracias también, Miguel. Gracias a ustedes. Y nos vemos en la Álvaro. próxima. Hasta luego.